Bueno, nos vamos ahora hasta el ex Congreso Nacional porque durante esta jornada vuelve a sesionar el Pleno, la Comisión Experta, para poder continuar con el debate y la votación de normas del anteproyecto de la nueva Constitución. Hoy se debía zanjar el capítulo 4 sobre el Congreso Nacional y el ya famoso, hay que decirlo, umbral del 5% para los partidos políticos. Sabrina Kenner nos tiene todos los detalles y tengo entendido que además está con una invitada. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Claro, estoy acá con la experta Magali Fuenzalida, que nos va a explicar un poco estos avances que hemos tenido durante la jornada de hoy, porque como lo mencionabas, se zanjaron algunos nudos que se dieron en la comisión experta y, por ejemplo, está el umbral del 5%, la paridad en el Congreso y también la norma antidíscolo. Pero claro, puede sonar un poquito confuso, para eso estamos con la experta, para que nos aterrice un poco esta información. Magali, en primer lugar, buenas tardes. Y si nos podría explicar un poco, ¿de qué se trata este umbral del 5% que ha sido tan famoso? Bueno, primero decir que lo que vimos hoy día, que es el capítulo de Congreso Nacional, el artículo 48, que es el que contiene el umbral, no es el único artículo que tiene el capítulo. Pero sí es un poco confuso para quienes no conocen bien los procesos eleccionarios principalmente, y tiene que ver con poner un umbral de un 5% para que los partidos que vayan a elecciones tengan que superar ese número de votaciones. Superando eso pueden tener presencia en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, o además con una excepción que tiene que ver con que puedan ser además 8 diputados. En esta primera pasada, para que no fuera tan brusco el golpe, se hizo una transitoria de manera que pueda haber también un 4%. La próxima elección va a necesitar un 4% de los votos legalmente emitidos o 4 parlamentarios para que el partido pueda tener esos cupos y además seguir viviendo en el fondo. Aquellos que no cumplan con ese umbral, lamentablemente no van a tener presencia en el Parlamento y además van a desaparecer. Claro, porque primero ustedes optaron por este transitorio de un 4% o 4 parlamentarios para que no sea tan brusco, porque para bajar un poco, actualmente hay 21 partidos y si se aprobara el 5% de una con lo que tenemos actualmente, serían 15 los partidos que no tendrían representación en el Congreso. Es bastante duro el 5% si lo vemos en las cifras de hoy. ¿Qué es lo que se busca con esto de aumentar el umbral al 5%? Bueno, tú sabes que yo me abstuve en la votación específica de este artículo. Básicamente no voté en contra porque el diagnóstico general yo estoy de acuerdo. Hoy día tenemos tal cantidad de fragmentación de representación en el Congreso que para cualquier gobierno es muy difícil llevar a cabo su programa de gobierno. El diagnóstico de la fragmentación está claro, todos estamos de acuerdo con eso y este umbral viene a ser como un remedio, una solución a esa fragmentación. Yo particularmente no estaba tan de acuerdo, creo que habían otras posibilidades y fui impulsora de que quizás pudiéramos haber partido con un 3. No fue considerada mi moción y se terminó en un 4 y básicamente por esa diferencia de números yo no estuve por aprobar la norma. Fuiste la única que se abstuvo, de hecho. Así es, fui la única que me abstuve. Bueno, de todas maneras, la abstención se suma a los rechazos, pero como no hacía daño. Pero para mí era súper importante plantear mi punto. Yo, como mujer amante de la democracia representativa, me parece que está bien la variedad de partidos, pero sí tengo súper claro que 25 partidos es muy difícil para poder gobernar. Ahora, por ejemplo, en el caso del partido que tú representas, Federación Regionalista Verde Social, no alcanzarían para tener una representación en el Congreso con el porcentaje que tienen actualmente. ¿Qué es lo que deberían hacer estos partidos, por ejemplo, el que tú representas? ¿Qué es lo que tienen que hacer considerando para las próximas elecciones? Bueno, hoy día, con esta primera como norma transitoria que se puso de 4 parlamentarios, sí, porque habían 2 diputados y 2 senadores. Pero nosotros, frente a esto del umbral, presentamos una enmienda para la posibilidad de federarse, de que distintos partidos pudieran federarse, unirse y en conjunto llegar al umbral del 5%. Lamentablemente perdimos esa enmienda en la subcomisión 1 y tampoco logramos las firmas para poder reponerlas al Pleno. Entonces, por ahora, se ve bien oscuro el futuro para los partidos chicos.
Pero como dijo un comisionado por ahí, también es el momento de que los partidos puedan unirse, empezar a buscar cosas en común y crecer, de manera de poder también tener sus espacios junto a los grandes partidos que deberían permanecer gracias al umbral. Claro, y eso ayudaría a que los gobiernos puedan llevar de mejor forma, ¿no?, su plan de gobierno. Ahora avancemos con otro punto. Paridad, que yo sé que es un tema que te importa mucho. Hoy se aprobó una, pero no sé si estás conforme. Primero, si podemos partir explicando en qué quedó esta... ¿Se puede decir paridad o es más bien equilibrio de género? ¿Cuál sería el término correcto quizás para decirlo? Porque no es 50 y 50 como lo conocemos actualmente. No, pero nosotros siempre estuvimos dispuestas a flexibilizar las cifras hasta el 60-40 que finalmente quedó. Yo soy optimista y lo llamo paridad. En nuestra subcomisión, que fue la 3, tuvimos una norma de igualdad de posibilidades frente a procesos eleccionarios. Pero lo que se aprobó en la subcomisión 1, si bien es una transitoria que viene a darnos la oportunidad de lograr paridad en un porcentaje de 60-40, no importa los sexos, por las próximas 2 elecciones o lo que se nos cumpla primero. Si se cumple primero la paridad de manera natural, hasta ahí llega en el fondo. Y después esperamos que eso vaya dándose en las siguientes elecciones. Creo que conforme es la palabra, no feliz, pero conforme. Sí, porque es un avance para nosotros que veníamos con ese tema de fondo, en el fondo, que era un tema súper trascendental para nosotras las mujeres de oficialismo. Ya con poder constitucionalizarlo es un tremendo avance. Nosotros hemos dicho que la paridad llegó para quedarse, que los 3 procesos en los que está hoy día funcionando la comisión experta son paritarios y hemos dado muestra de que la diversidad de género es necesario para poder legislar con la diversidad que es necesaria para el país en donde vivimos, que somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, en resumen, ningún sexo puede tener más del 60% de representatividad en el Congreso, ¿no? Así es. Y si se logra de manera natural, la primera elección queda hasta ahí. Pero si no se logra de manera natural, son 2 elecciones las que... Así es, tal cual. Tú lo explicaste súper bien. Perfecto. Ahora vamos con otra norma que quizás sea un poquito la más compleja, que se llama la norma antidíscolo, que quiero leerla, porque la tengo acá para que y ahí tú nos ayudas con una bajada de la información. Son 2 puntos. Que cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncia al partido político que hubiera declarado su candidatura. Y que cesará en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión del partido político en conformidad a lo establecido en la ley y tras un procedimiento justo y racional. Así nos podrías explicar en tus palabras, Magali, de qué se trata esta norma antidíscolo. Mira, le llamamos antidíscolo, en la norma quedó de otra manera, pero básicamente es que aquellas militantes de partido que por una razón, que llegan a ser electos diputados o senadores por un partido, por ejemplo, en la Democracia Cristiana, lo que pasó con específicamente 2 senadores, al renunciar ellos, si hubiera estado ya activa la norma antidíscolo, ellos pierden su cupo en el Parlamento. Y es el partido el que tiene la posibilidad de renovar esos cupos. El partido no pierde el cupo, pero lo pierden los parlamentarios que renuncian al partido o que son expulsados por el partido. Para mí era una norma difícil. Yo en ese punto no me abstuve porque eran 2 artículos, ya era un poco más complejo. Pero hay distintos escenarios donde y lo he vivido personalmente, porque yo trabajaba en el Senado, en donde los parlamentarios pueden renunciar a sus partidos, ya sea porque las normas del partido o el reglamento del partido o quizás los principios del partido ya no les satisfacen y renuncian, o también hay renuncias que son mucho más instrumentales, por decirlo. Y esa es una de las cosas que se quiere normar en el fondo con la norma antidíscolos, que no se utilicen los partidos solo para tener un cupo en el Parlamento y luego renunciar y en el fondo no responsabilizarte o no cumplir las normas del partido que te ayudó a llegar a ese cupo. Porque finalmente las personas votaron por esa persona considerando que representa tal partido, pero claro, si ya no está en ese partido, quizás no representa lo que las personas querían al momento de votar por esa persona. ¿Iría por ahí quizás? Sí, un poco por ahí. Ahí yo era la diferencia que tenía con la norma. ¿Por qué? Porque hoy día para nosotros esa norma era más fácil de hacer carne en el fondo si las listas hubieran sido cerradas. Porque ahí tú sí votas por partidos. Claro.
Hoy día no se aprobó eso, quedaron listas abiertas, entonces tú no votas por partidos o por conglomerados, vas a votar por una persona con nombre y apellido. Y si después esa persona con nombre y apellido que pertenece a un partido X, al asumir su puesto en la Cámara de Diputados, por ejemplo, renuncia, pierde su cupo. Y quienes votaron por esa persona dejan de tener esa representatividad, ¿me entiendes? Eso era lo que a mí me complicaba. Así como les gusta llamar ahora hacia el tema del meter la mano en la urna, de torcer en el fondo la decisión ciudadana. Esa era la diferencia que yo tenía con esto, pero entiendo también cuál es la intención de esta norma, principalmente respecto al uso instrumental de los partidos. Claro. Ahora, entonces, si el partido decide sacar de sus filas a un senador, a un diputado, esta persona deja de estar en el Congreso. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo de reemplazo? ¿Cómo se reemplaza? Porque tienen que tener a alguien... Son los partidos en su interna los que van a decidir eso. De hecho, queda el mandato como a la interna del partido. Y eso es lo difícil, porque también puede parecer que en un conato interno del partido se tome una decisión desde el enojo, si tú lo quieres, sacar a un parlamentario. Es muy delgada la línea en que puede ser mal utilizada esta norma, pero yo ya lo dije, lo planteé y quedó así, pero creo que es una forma, sí, de la intención en general de este capítulo, que es lo que yo he dicho siempre. Los capítulos hay que verlos en su totalidad, para entender que lo que se está buscando es reforzar los partidos, que tengan más fuerza y que podamos terminar con toda esta fragmentación y este caudillismo que se ha hecho demasiado normal en el Parlamento, sobre todo. Claro. Florencia, tengo entendido que tienes una pregunta. Sí, Sabrina, a ver si es que le puedes consultar a Magali, porque la UNICEF Chile publicó el día de ayer justamente un tuit que generaba un poco de polémica y me gustaría también saber la opinión de Magali, porque ellos aseguran... la publicación dice: manifestamos nuestra preocupación frente al texto del capítulo 1 del anteproyecto de la nueva Constitución votado por el Pleno relacionado con la niñez y adolescencia. Ellos dicen que no recoge los avances y esfuerzos realizados por el Estado de Chile para promover, garantizar, proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante más de 3 décadas. ¿Cómo entonces pretenden garantizar quizás justamente que se respeten esos derechos a los niños, niñas y adolescentes? ¿O qué le parece esta publicación de UNICEF también? Bueno, acá se lo estoy mostrando a Magali mira, ya se ve la cara de Magali porque es un tema que le interesa mucho, el derecho de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ustedes, de hecho, incorporaron una enmienda para que estuviera presente en este anteproyecto, porque al parecer en un minuto peligraba de que estuviera en el anteproyecto. Así es. Me interesa no solo como comisionada experta, sino también como mamá. O sea, esta constitución, si se logra aprobar, nos va a regir por los próximos 30 o 40 años. Y para mí era muy interesante poder decirle a mi hijo y a los hijos de todos, en el fondo, que esta Constitución moderna se hacía cargo de las generaciones futuras. Nosotros desde el primer minuto, desde la primera vez que pudimos presentar enmiendas, tras la aprobación en general, presentamos una porque además están las bases, ojo, en las bases está... la titularidad, o sea, el bien superior del niño, lo aparece. Entonces, para nosotros era muy importante poder incluir una enmienda que considerara la titularidad de derechos de los niños. La presentamos en la Comisión 1, ya como principio y también como derecho. No, desafortunadamente la perdimos, empatamos 3-3, y luego repusimos nuestra enmienda. La derecha también había planteado una que era la mitad en el fondo de la nuestra y tenía principalmente que ver con el resguardo de la infancia a la violencia, a temas más de espacios seguros. La de nosotros, así muy modestamente, era más completa y estuvimos negociándola hasta último momento para lograr estas enmiendas de unidad de propósito. Y logramos llegar a un acuerdo con la derecha, pero muy reducido respecto de lo que nosotros queríamos poner ahí. Claro, no quedaron tan conformes. De hecho, no sé si
compartes con lo que dice UNICEF Chile, pero acá estamos viendo, por ejemplo, en el comunicado que ellos hicieron, que deberían al menos reconocer al menos la titularidad de los sujetos de derecho y en el caso de los niños, niñas y adolescentes establecer obligaciones y corresponsabilidades del Estado, las familias y la sociedad por su protección integral. ¿Qué te parece las declaraciones que hace UNICEF Chile? Sin duda, yo estoy completamente de acuerdo con ello. Además, es su trabajo hacerlo, yo lo entiendo, en ningún caso lo tomo como una crítica, porque nosotros cuando armamos nuestras enmiendas recibimos incluso a la Defensoría de la Niñez en la subcomisión, pudimos whatsappearnos las enmiendas para poder conversarlo con ellos, pero lamentablemente aquella que nosotros queríamos no tuvo el apoyo de la derecha, hay que decirlo. Y logramos esta de consenso que es muy menor, reconoce el bien superior del niño tal casi como aparece en las bases, se le agrega un pequeño texto más, pero la titularidad y la progresividad de los derechos de los niños no pudimos conseguirla. Ahora, todavía queda el trabajo de los consejeros. ¿Crees que se puede incorporar más artículos, por así decirlo, o más enmiendas en relación a los niños, niñas y adolescentes? ¿Y crees que pueden llegar a aporte? Porque también tiene que pasar una votación que incluyen alguna enmienda. Sí, claro, yo todavía no nos conocemos con todos los consejeros nuevos, pero sin duda que nosotros esperamos poder lograr convencer, ser persuasivos, presentarles el proyecto, tanto lo que tenemos en común, los dos sectores, como aquellos que fueron quedando fuera, porque también hay que hacerse cargo de las cosas que uno ha dicho. Cuando un discurso de un sector en su momento planteó que los niños iban primero, ahora es el momento para poner los niños primero. Entonces, nosotros también queremos apelar un poco a eso y lograr, ojalá, poder incorporar a los niños en esta nueva constitución, porque es principalmente para las nuevas generaciones. Claro, bueno, nosotros la próxima vez vamos a tratar de conseguir algún experto de oposición también para que nos explique un poco de esos puntos, pero Magali, muchísimas gracias por explicarnos y bajar un poco esta información porque a veces es medio complejo de entender, así que muchísimas gracias Magali por tu tiempo y nosotros vamos a seguir acá en el Congreso, siguen votaciones durante esta tarde y al menos van a continuar hasta el 1 de junio para finalizar este anteproyecto que van a entregar a los consejeros constitucionales el 7 de junio, Florencia. Perfecto, Sabrina, muchas gracias por toda la información y también ahí por la participación de la experta Magali. Que estén bien, buenas tardes. Hasta luego, que estés bien.